Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, maestra. Sí, Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Le había dicho a su compañera Ángela que íbamos a esperar un ratito para ver si se incorporaban más, pero pues sí tenemos que dar inicio, si no se nos va el tiempo. Les voy a proyectar y me dicen si les aparece. sí, Sí, perfecto. sí. Bueno, habíamos platicado la semana pasada, bueno, la sesión pasada, acerca de lo que íbamos a comenzar a visualizar, que era parte de su proyecto de investigación, donde iban a poner en práctica cosas que nosotros ya hemos visualizado. Es precisamente ya hablar propiamente, ya pasando el método científico, a hablar de la metodología de investigación. Lo primero que se tiene que hacer, y es como parte primordial para que ustedes tengan una investigación exitosa, es precisamente hacer la construcción del objeto del estudio. Para que nosotros podamos realizar forzosamente una investigación en cualquier tipo de materia o en cualquier tipo de área, siempre necesitamos plantearnos el problema. ¿Qué quiere decir este planteamiento del problema? Básicamente es que recordemos que nuestra investigación va a partir precisamente de una cuestión, de una situación, de un fenómeno que se encuentra precisamente en la realidad. Y obviamente también va ligado, y esto lo comentamos la sesión pasada, con el interés que tenga cada uno de ustedes, que en este caso pasarían a ser los propios investigadores de su propio tema. Con ello también es muy importante que se tomen en cuenta los recursos. ¿Qué quiere decir? Tanto recursos como apoyos. Esto por cuestiones que más adelante vamos a ver. La cuestión de los recursos no tanta, porque ya habíamos comentado, no vamos a realizar una investigación de campo, probablemente no tengamos un contacto directo con el elemento de estudio, salvo probablemente su compañera que trabaja en seguridad pública, podría ser que ella de esa manera pueda tener el contacto. Pero de ahí en fuera no necesitamos recursos para viajar, para pagar, o sea, la realidad es que todo se va a basar de acuerdo a sus destrezas y a a la información que ustedes recopilen. En cuanto a apoyos, apoyo se refiere generalmente a la gente. ¿Por qué? Porque vamos a ver una parte de entrevista y de encuesta. Se puede hacer para ponerlo en práctica con cualquier persona, sin embargo, pues obviamente lo ideal pues es que sean con personas relacionadas directamente con el fenómeno. Eso no solamente quiere decir que si yo hablo de delincuencia, pues mis entrevistas o mis encuestas tengan que ser forzosamente con delincuentes. No, claro que no, sino que pueden ser con personas que tengan que ver con el tema. ¿Qué quiere decir? Abogados, funcionarios, criminólogos, victimólogos, criminalistas, no sé, se me ocurre, ¿sí? Entonces, estos son los apoyos que como tal se pueden necesitar. Ahora, decíamos que el planteamiento del problema, este planteamiento del problema del que estamos platicando, básicamente lo que hace es delimitarnos el objeto del estudio. Claro, porque la realidad es que un problema o una situación o un fenómeno son demasiado amplios, muy amplios. Entonces, cuando nosotros hacemos el planteamiento de lo que nosotros queremos abordar, claramente hacemos una delimitación de ese objeto de estudio. Si voy a hablar de feminicidios, probablemente no el objeto de estudio sea completamente el feminicidio. Puede ser que al delimitarlo solamente me refiera o solamente hable tanto de cuestiones espaciales o territoriales o posiblemente lo que me interesen sean las causas. O sea, o lo que me importan sean las mujeres o lo que me importan sean los feminicidas. Ya eso tendrán que delimitarlo cada uno referente a su tema. Para que nosotros lleguemos a esta parte, que es lo primero que ustedes van a hacer ahorita como actividad, vamos a mencionar una cuestión importante. Primero nosotros vamos a estar llevando aquí en la sesión, vamos a estar interactuando. ¿Qué quiere decir? En unos minutos más ustedes van a realizar su planteamiento del problema y con ello van a lograr desarrollar su delimitación del tema. ¿Sale? Ustedes van a estar trabajando, no nos vamos a desconectar ni nada. Posteriormente lo vamos a comentar para empezar a hacer las modificaciones necesarias. Su tarea con la que van a contar, indistintamente de las que tienen, ya esta semana hago ya la revisión de todas las actividades, bueno, obviamente hasta las que vamos. Recordemos que ahorita estaríamos en la semana número 4, ¿sale? Entonces, aparte de lo que ustedes tienen que realizar como tarea, otra de las importantes va a ser que van a tener que capturar hasta donde lleguemos nosotros. Básicamente, como ya lo van a tener, lo único que van a hacer es transcribirlo, ¿sale? Para irle dando forma a su investigación.
En el caso del planteamiento del problema, se deben de considerar dos etapas muy importantes. Primero, delimitar nuestro tema en cuanto al espacio geográfico. ¿Qué quiere decir esto? En dónde nosotros lo vamos a investigar, ¿sí? Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del narcotráfico, el fenómeno del narcotráfico no es exclusivo ni de nuestra ciudad, ni de nuestro municipio, ni siquiera de nuestro país. Si yo digo el fenómeno del narcotráfico, tendría que hablar de todas las situaciones del mundo. Entonces, la realidad es que se vuelve una cuestión como muy compleja. En la delimitación del espacio físico geográfico yo tendría que delimitar. Vamos a poner un ejemplo. El narcotráfico en México. Ah, bueno, pues yo ya sé que cuando hable del narcotráfico en México voy a abordar, no sé, a Coahuila, Sinaloa, Sonora, Veracruz, no sé. Pero al final de cuentas ya lo delimitamos exclusivamente al fenómeno dentro de nuestro país. Si ustedes quisieran hacerlo todavía más pequeño y decir el narcotráfico en, no sé, en Sinaloa o el feminicidio en Ciudad Juárez, porque así lo consideran como punto referente, no habría ningún problema. Acá tendríamos dos vertientes. La primera, muchas veces creemos que entre más información se tenga, es más complicado o más difícil. Y decimos, no, mejor buscamos un tema que no tenga tanta información. Cualquiera de los dos tiene sus pros y sus contras, ¿sí? El hecho de tener mucha información tampoco es tan benévolo porque también nos requiere mucho más capacidad de poder seleccionar la información, sobre todo porque vamos a encontrar mucha información distinta, sobre todo lo que tiene que ver con las estadísticas. Los temas que tienen menos información, pues es bueno porque no se van a encontrar tantas fuentes, pero es malo porque precisamente su información queda limitada. Entonces, ustedes denotarán, dependiendo del tema que tengan, si les conviene hacerlo a nivel internacional, a nivel sector, a nivel república, a nivel estado, a nivel municipal, como ustedes lo consideren. Pero su tema es más, desde el tema que me den, ya no me pueden decir solamente el narcotráfico, me tienen que decir dónde. Y esa sería su delimitación espacio físico geográfico. Por otro lado, tenemos la delimitación del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la delimitación en el tiempo, se refiere a la temporalidad de cuándo se va a investigar. Cuando hablamos de cuándo se va a investigar, no estamos hablando nosotros del tiempo que nosotros vamos a abordar para investigar nuestro tema, que quiere decir, pues mi tiempo sería no sé, noviembre de 2020. No, se refiere al tiempo de cuándo vamos a investigar el fenómeno o el objeto de estudio. Lo mismo, ¿qué quiere decir? Si yo hablo del narcotráfico en México, vamos a pensar que yo hice mi delimitación en espacio físico geográfico. Si yo hablo de eso, tendría que irme desde los tiempos, desde los años 40, que era cuando empezaba este fenómeno, por lo menos dentro de nuestro país, con esta provisión que se daba de México a los soldados norteamericanos. Me tendría que ir por ese lado, entonces me tendría que remontar muchísimo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo digo el narcotráfico en México en el, no sé, en el siglo XXI? Bueno, eso quiere decir que ya solamente voy a abordar figuras estratégicas que pertenecen precisamente a ese tiempo, ¿sale? Lo mismo en el caso de que son los que se me ocurren, que son los más comunes, el feminicidio. Si yo solamente digo el feminicidio en México, volvemos a lo mismo. Me tendría que remontar desde muchísimos años que nosotros ni siquiera tendríamos. Es más, hay muchas de las bases que ni se encuentran capturadas. O por lo menos nos tendríamos que ir a los 90s, cuando se hablaba de las muertas de Ciudad Juárez, porque todavía no se tenía tipificado el feminicidio. Bueno, pero si me refiero al feminicidio dentro de, no sé, del año 2010 al año 2020, bueno, pues ya solamente tendrían que referirse a ese lapso temporal. Estas dos cuestiones son muy importantes, cuestiones que deben de tener en cuenta. Desde la parte de su tema, su tema ya debe de contar con estas dos delimitaciones y estas dos delimitaciones ya las tienen que tener pendientes para la situación de su tema propio, ¿sale? Vamos por partes. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, maestra. Bueno, en mi caso, por ejemplo, y como estaba mencionando, yo escogí el feminicidio justamente. Sí. Entonces, por ejemplo,
ahorita como va explicando, yo voy anotando de una vez para, ¿sí? bueno, o sea, poniendo mis cosas, y en este caso yo puse feminicidio en Puebla en el año 2020, lo que ha transcurrido ahora sí que en este año, En ya este que año. estamos por terminar como tal. Claro, sí, 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 se puede, les digo que es libre, eso ya dependerá obviamente del enfoque y de la delimitación que ustedes quieran imponerle a su tema. Si lo quieren hacer en año solamente 2020 y cuentan con la información necesaria, con eso no hay absolutamente ningún problema. Más adelante ya platicaremos un poquito acerca de la cantidad de marco teórico que tendrán ustedes que reunir, ¿sale? Hay Ah, mucho, ok. digo, sí, la verdad es que desgraciadamente, por lo menos en ese tema, sí hay mucha información de este año, entonces pues creo que no vas a tener problema para recabar la información. Pero sí, Rafa, mande, una pregunta. Soy dígame. Andrea. Sí, 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 dígame, Andrea. Este, por ejemplo, yo que hablé de la violencia, bueno, que voy a hablar de la violencia en general, o sea, no me refiero a que nada más de género o nada más entre mujeres. Este, podría ser, por ejemplo, del año 2000 a la fecha. Del año 2000 a la fecha, sí, 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 se puede del año 2000 a la fecha, claro. O Y sea, cómo obviamente ha ya tus, ido, tus estadísticas ya nada más las tomarías desde ese tiempo para acá. ajá, o sea, que sea como que el rango de cómo ha evolucionado, qué se ha hecho para combatirlo, Exacto, sí, sí, puntos sí. muy, Ahora, en ese tema que acaba de mencionar su compañera hay algo muy importante y vamos acá a lo siguiente, para que antes de que se nos olvide y demás. Tenemos otra cuestión que es, aparte de estos dos tipos de delimitaciones de tiempo y espacio, tenemos la delimitación semántica. ¿Sí? O la delimitación que tiene que ver con el estudio, o sea, el propio estudio de carácter exploratorio. Por ejemplo, esclarecer de manera objetiva los significados de palabras, categorías, símbolos utilizados en el tema de investigación. Esto se hace a raíz de dos cosas importantes. Primera, porque recordemos que acá los especialistas en el tema son ustedes. Es una parte muy importante. Entonces, va a haber terminología y términos que claramente todos los demás no vamos a conocer. Es muy importante que si ustedes abordan alguno, hagan la anotación desde un principio. Cuando ustedes hagan la exposición oral, lo hagan. Y cuando lo hagan en escrito, tengan una especie de glosario. Si han percatado de diferentes artículos o libros, investigaciones, gran parte de ellos cuando son de carácter especializado, como lo va a ser el suyo, claramente tienen que tener una especie de glosarios, donde expliquen qué es propiamente algún término que ustedes conozcan. Esta delimitación semántica va muy de la mano con que también tienen que delimitar el tema como tal o el objeto de estudio. ¿Por qué me fui al ejemplo de su compañera? Su compañera me habla de violencia en general. ¿Qué quiere decir? Que no importa si es para, me imagino yo, si es para niños, hombres, mujeres, no importa. Me imagino yo que eso se refiere a su compañera con violencia en general. Si estoy en lo correcto, ay, ¿dónde estás? ¿Andrea? sí, 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 de perfecto. hecho, pues era como que más el punto en general, porque no quería abordar el tema de género, porque pues como ya no habla de feminicidios y todo eso, pues siento que podría ser un poquito más en rango a la violencia en general. En general, perfecto. Ahora, ¿cómo podría ser la delimitación del objeto de estudio de su compañera en esta tercera fase? Aparte de que nos tenga que hablar precisamente, por ejemplo, de definirnos qué es la violencia, porque aunque todos técnicamente lo sabemos, pero si yo ahorita les pregunto, a ver, díganme qué es la violencia, vamos a tener una problemática. Entonces, su compañera tendrá que hacer esa delimitación semántica. Pero aparte esta delimitación del objeto de estudio, que también es otra de las más importantes, es que ella tendrá que definir el tipo de violencia, porque si no su tema va a quedar exacerbadamente enorme. ¿Por qué? Porque va a tener que hablar acerca de la violencia para niños, mujeres, jóvenes, hombres, todo. Pero aparte va a tener que abordar violencia física, emocional, patrimonial, económica, política, social, etcétera. Entonces, ella, si lo quiere, si no lo quiere delimitar en cuanto al objeto de estudio, no hay problema, pero si sí, tendrá que hacer esta parte. Si no lo hace, claramente nosotros vamos a esperar que contenga todo lo que les acabo de decir su investigación. Eso ya dependerá mucho de manera muy personal cómo lo quiera abordar. Por eso se los comento y eso va para todos. Dime, Diana. No, es lo mismo que igual iba a comentar para que Andrea lo tuviera como que en cuenta.
como hay muchísimos tipos de violencia, Claro. que delimitara, por ejemplo, la especificación de alguno en específico y de que de ahí ya tomara raíz hacia lo que quiere basarse. Claro, eso ya depende, por eso les digo, esto es una situación muy abierta. Yo les doy los generales y ya aquí la elección es de ustedes. Claro que sí, lo que yo les decía, nada más hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes no delimitan de manera correcta, eso sí les va a restar cuando ustedes hagan la presentación y yo haga la revisión de su trabajo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, ok, delimitaron, ok, no me delimitó, quiere decir que me va a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y si yo eso no lo encuentro contenido en su trabajo, pues quiere decir que hubo una falla al delimitar. Tal vez delimitaron tiempo, delimitaron espacio, pusieron su glosario, pero no delimitaron propiamente el objeto de estudio. ¿Sale? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bueno, espérenme porque creo que... No, ya puedo ingresar, ya. Fui yo, maestra. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Fue están Juan, ¿no? todos? Soy yo, maestra Leticia Sánchez. ¿Cómo Ah, estás? perfecto, dígame. Bien, 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 maestra. ¿Y usted? Bien, gracias. Aquí pasando a hacer pase de lista. Perfecto, Veo adelante, que- adelante, maestra. Veo que no están todos. Quisiera yo saber qué ha pasado con los demás porque estoy haciendo aleatorios. Pues no tengo, ahorita sí tengo problema de asistencia, pero no, en las anteriores no he tenido problema. Bueno, De hecho, en la por hoy anterior le reporté a la Erika. maestra Erika, que solamente me faltó una persona en la Ok. anterior sesión. Oye, una pregunta. ¿Xochitl ha estado contigo? Xochitl, Citlali, no tengo dos faltas con ella. De hecho, ella es la que me faltó la clase pasada. Tengo falta con ella del 24 y del 31. Ok. Joaquín, ¿Evelyn está? ¿No está Evelyn? No. Uy, se fue de puente. Maricruz, ¿estás por acá, Maricruz? Tampoco. Jefe de grupo, ¿le puedes decir a Maricruz que necesito platicar con ella, por favor, Diana? Sí, claro que sí, maestra. Gracias, Diana. ¿Saraí? No te veo. ¿No está? Presente, sí estoy. Ah, perdóname, no había yo visto bien. Disculpe. Diana, sí está. ¿Saulo no ha venido? No lo veo. ¿Quién, maestra? Saulo, Alexis. Alexis. Tengo una falta con él del 24, pero la pasada sí vino. Si está justificada la del 24 por motivos de laborales, no podía. Ah, pues sí, entonces yo tengo completa su asistencia hasta ahorita. Pero ahorita sí tiene falta, entonces no me avisó nada. Daniel Palomares, ¿sigue asistiendo contigo? Daniel Palomares, no. No, al sí no lo tengo. Ok. Jael Morales. Siempre me hago bolas con el nombre. Si es Jael o Yael. Yael. ¿No está? Es Yael, ¿verdad? No. No está Yael, no vino. No. Ok. ¿Ha venido contigo? Tengo solamente inasistencia del 24 y de ahí sí tengo asistencia del 17 que iniciamos y del 31 que fue la semana pasada. Ok. ¿Emanuel Emanuel se ha presentado contigo? Emanuel, no. Ok. Él desde el principio creo que sí vino 2, 3 veces y se fue. Andrea. presente. Y Ángela. ¿Está Ángela? Sí, ¿no? Sí, Ángela sí estaba. Sí. Y ya vi que estás ahí, Juan. Sí, Lick, aquí estoy presente. Qué bueno. Bueno. Gracias, Carla, estamos en contacto entonces, cuídate. Nos estamos Sí, maestra, viendo. Sí. De hecho, le falta también Miguel Ángel. Igual Miguel Ángel sí ha venido. A Miguel pero Ángel ahorita Acosta. No ha llegado. Sí, Miguel Ángel Acosta. Sí. Ok, perfecto, pues te agradezco mucho. Bonito día. Cuídense. Igualmente, chicos. maestra, bonito día. Cualquier cosa estamos aquí al pendiente. Cuídense. Bye bye. Gracias. Hasta luego, bye.
Ya ven, no encienden sus cámaras hasta que no. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, es más que Juan, se pasan de veras. Bueno, lástima, ya ven, se les quita. Bueno, estábamos hablando acerca de la delimitación, sobre todo lo que tiene que ver con la delimitación semántica por un lado y del objeto de estudio. Les decía, ustedes son libres de delimitar como quieran sin mayor problema. El único detalle sería ese, sobre todo a la cuestión de la evaluación, porque obviamente son rasgos y todos los rasgos pues van a ser cosas que se les van a ir calificando, desde la presentación escrita y claramente en la presentación oral. Bueno, entonces les decía, en el caso del objeto de estudio dependerá completamente de su interés y en el caso de la semántica eso depende también de ustedes. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen contenido dentro de su tema, la explicación de términos como tal, no hay ningún problema. Pero ¿qué puede pasar? Si yo encuentro una palabra cuando ustedes me estén exponiendo, cuando yo haya revisado su trabajo, pues sí lo reviso, la verdad es que sí lo reviso. Y encuentro una palabra que yo no comprendo, pues como ustedes son los investigadores especialistas en esto, les voy a preguntar, ¿no? Como de qué entendemos por esto. Si usted, ni siquiera ustedes lo saben o no lo colocaron, pues entonces vamos a tener una problemática. ¿Sale? Bueno. Hasta acá no tenemos problema ya con las delimitaciones, cualquiera de las delimitaciones bueno, de espacio, de tiempo, No. ¿no? Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Ahorita lo que ustedes van a hacer, de hecho, si gustan de una vez lo ponemos en práctica o quieren que avancemos a la siguiente parte y hacemos los dos, Avanzamos, ¿no? En la primera. como ustedes quieran. Sí, yo digo que Bueno, avancemos un poquito en la primera para que nos vaya igual orientando si tenemos alguna duda. Perfecto. Bueno, para entonces vamos a tener hacer una lo idea, ¿no? siguiente para que ustedes puedan delimitar en tiempo, para que puedan delimitar en espacio. Obviamente la semántica ahorita no la van a tener. ¿Por qué? Porque no tenemos parte de estudio, o sea, no tenemos marco teórico todavía, no hemos recabado información, entonces todavía esa parte no, o sea, generalmente la hacen hasta el final. Si consideran que dentro del marco teórico ustedes van encontrando palabras o conceptos que no se conocen, ¿sale? Entonces esa no, solamente que su tema ya debe de contener su delimitación en tiempo, su delimitación en espacio y su delimitación de objeto de estudio. Todo esto se va a ver reflejado en cómo queda estructurado su tema, ¿sale? Que es el tema definitivo que ustedes ya se van a quedar. Entonces vamos a dar, ¿qué les parece si unos 6 minutos para que puedan realizar? Sí. ¿Sí? Ok. Son 8:29, 8:35. Ya los empezamos a comentar para ver si hay alguna corrección o alguna falla. Hecho, gracias, maestra. Perfecto. Sí, de todos modos les dejo lo que tiene la delimitación en pantalla para que no tengamos problema y lo puedan ir checando. Sí, gracias.
¿Listo? Profe, es que yo la verdad no escuché eso de delimitación en el espacio físico geográfico, es decir, dónde se investigará. Eso no lo comprendo. Exactamente. ¿Dónde se va a investigar tu fenómeno, tu objeto de O estudio? sea, se podría decir el narcotráfico, o sea, ¿dónde se va a investigar? ¿En el estado o en qué página? Sí, de hecho eso fue lo que empezamos a explicar desde un principio. En el espacio tiene que ver con la situación de si lo vas a estudiar a nivel internacional, vas a abordar tu fenómeno a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel zona. Eso ya depende de tu tema, de cómo lo quieras abordar. Esa es la delimitación espacio físico geográfica. Ah, ok, sí, entonces ya. Sí. Gracias. Ok, pues vamos a empezar los demás porque si no nos vamos a atrasar. Ok, vamos por partes. Empezamos así como estamos. Les voy a pedir por favor que aperturen su cámara para que le puedan dar lectura a su tema final, cómo quedó. Ok, perfecto. Me aparecen, así lo vamos a ir haciendo. Me aparece primero Ángela, luego me aparece Andrea, luego me aparece Diana, luego Juan, luego Saraí, luego Amelia y bueno, Alexis acaba de integrar. Entonces así me van a ir dando lectura de cómo quedó su tema delimitado con la cuestión del tiempo y del espacio. ¿Sale? Ok, el primero, por favor, Ángela, ¿cómo quedó tu tema? Es violencia familiar en México. Ok. Voy a abarcar el año 2015 al 2020. Ok. Entonces quedaría completo. Sería violencia física en México del año 2015 No, al año 2020. Así no, quedaría es completo violencia tu tema. familiar. Ah, violencia familiar. Ok, violencia Es familiar. violencia. Ajá. Sí, violencia En México. familiar en México desde el año 2015 al 2020. Así queda completo tu tema. ¿Sale? O tu título. En el caso de su compañera ya no tiene ningún problema, ya delimitó el tiempo, que en este caso sería 2015-2020, ya delimitó el espacio geográfico, que es México, y ya delimitó la cuestión de su objeto de estudio, porque si se dan cuenta nos va a hablar específicamente de violencia familiar, ¿sale? Entonces ya no se va a ir más allá ni mucho menos, solamente va a ser eso. Bien, Ángela. Adelante, Andrea. No tenía prendido mi audio. Mi tema lo generalicé porque ve que me estaba diciendo que tenía que generalizarlo. Yo no quería entrar a la violencia de género, pero creo que se está dando mucho el poder hacerlo. No sé si, Ok. bueno, no vi en el caso, pero no sé si vio ahorita el caso de Eleazar Gómez. Entonces, siento que creo que es una oportunidad para abordar un poco más el tema. Yo sé que a lo mejor somos muchas, ¿no? Pero cuando se hace público, cuando eres una figura pública, se da a conocer un poco más y podemos abordar un poco más el tema. Entonces, voy a trabajarlo de esa manera. Va a ser aquí solamente en el estado de Puebla, para que abarque yo del 2000 a 2020 cómo se ha ido evolucionando. Entonces va a ser violencia de género en el estado de Puebla del año 2015 Al también. 2020. 2015. No, del 2000 al 2020. Del 2000 al 2020, o sea, 20 años. Ok, perfecto, Sí. Andrea. Lo mismo, ya esta delimitación geográfica. Obviamente, si se dan cuenta en el caso de su compañera, su delimitación geográfica es menor, o sea, ya lo redujo más, pero en la cuestión del tiempo abarcó más tiempo, ¿sale? Y en la cuestión del objeto de estudio ya está, ya se declinó por la parte de antes que era violencia en general, ahorita ya es violencia de género, ¿sale? Va. Diana. Ya, ¿me escuchó? Ya. Sí. Es feminicidio en Puebla del año 2000, bueno, en el año 2020. Las clasificaciones que existen para la tipificación de feminicidio. A ver, otra vez, ¿cómo la Bueno, clasificación? es que no sé cómo manejarlo, si son clasificaciones o más bien características que se requieren para que se tipifique como tal como feminicidio o algo, o sea, una escena o algo así.
Pues es que sí, es la tipificación, todas estas fracciones que te enuncia tu artículo del Código Poblano, del Código Nacional, en donde tienen que concurrir para que se configure como feminicidio, Como feminicidio. precisamente es eso. Obviamente la cuestión del tipo penal. Lo que puedes hacer es no incluirlo dentro de tu tema, igual nada más puedes dejarlo como el feminicidio en Puebla en el año 2000. Obviamente eso ya lo puedes incluir dentro de tu marco teórico o lo puedes incluir, ahorita vamos para allá, a la cuestión de los objetivos, ¿sale? Y eso es muy importante, de hecho, para que se hable de un tema de feminicidio, lo primerito que debemos de entender es qué es el feminicidio. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado muchísimas veces, cuántos encuadramientos se han dado, y bueno, no está su compañera Maricruz, pero cuánto no se ha dado de que se mal encuadra. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces son homicidios dolosos, por ejemplo, pero que no reúnen la vertiente del feminicidio. Y la realidad es que son bien complicadas porque cada una de las fracciones tiene como alguna situación como muy delicada para abordar. Y obviamente para que concurra, pues gran parte de ellas muchas veces no se demuestra. Entonces, obviamente por eso cuando se hace la tipificación, se puede plantear a los medios o se puede plantear en una cuestión general como feminicidio, pero la realidad es que no queda delimitado así por lo menos para la cuestión judicial. Y ahí es cuando las cifras, pues obviamente las cifras también se modifican, ¿sale? Perfecto. Otra recomendación que les iba a hacer dentro de la delimitación, y lo vamos a ver en marco teórico, pero para que no se nos olvide, una cuestión muy importante que muchas veces se agarra son los ejemplos. Y los ejemplos, ya cuando se habla de temas de investigación, se pueden materializar con casos de estudio, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que puedan abordar alguno en específico, el que ustedes quieran, el caso que ustedes conozcan o el caso que se les haga de interés, para precisamente relacionarlo con la cuestión de su investigación. Por ejemplo, su compañera hace rato mencionaba, ¿no? Esta cuestión mediática de un actor, cómo se manifiesta esta cuestión de la violencia de género, pues que claramente pues es mucho más visible, ¿no? Entonces, lo mismo, igual si ustedes consideran o han visto, porque gran parte de los temas de investigación que nosotros elegimos, los elegimos aparte de visualizar una realidad a través de un caso en particular. Eso es un hecho. Rafa, Dígame, Andrea. una pregunta. No importa que, por ejemplo, ese ejemplo que tomé, nada más como por generalizar, ¿no? Sea, por ejemplo, en el Estado de México y no sea en el Estado de Puebla. No hay problema, no hay problema, porque obviamente tiene relación, por lo menos en cuanto a la situación del fenómeno. Igual, si quieres buscar, digo, también en Puebla hay muchos. Claro. La realidad es que también ha sido como que complicado, ya lo platicábamos creo que la sesión pasada, y más con la cuestión ahorita de la pandemia y del confinamiento y de esta cuestión de aislamiento. Suena chiste o suena meme, pero la realidad es que sí ha incrementado, eso es un hecho, ha incrementado la violencia de manera general, puede ser violencia de género, violencia familiar, por ejemplo, en el caso de su compañera Ángela que va a abordarlo, también incrementado entre las parejas que claramente no estaban acostumbradas a verse más que en las noches, pues imagínense ahorita verse todo el día, pues claro, ya no aguantas y es normal. Y viene la parte hasta con los menores, imagínense este régimen, pues obviamente de ser como maestros y luego no tenían paciencia para las tareas, imagínense menos para dar como que la cátedra completa, es muy complicado y más con niños, ¿no? Entonces, pues sí se ha visto un incremento de violencia muy, muy interesante. Muy interesante, no digo, no porque sea bueno, pero por lo menos como fenómeno sí nos da mucho de dónde abordar, porque esto va más allá. Esto quiere decir que nosotros no estamos siendo resilientes y no estamos tratando nuestras situaciones internas, mentales, psicológicas, emocionales, para podernos preparar para este tipo de cuestiones. En este caso, pues fue una cuestión de salud, pero pues muchas personas tienen que vivir así por razones varias. Por ejemplo, si nos vamos de manera general, pongámonos a pensar cuántas amas de casa se la viven literalmente en su casa, ¿no? Ahorita se ve más agravado porque pues ya están los maridos, ya están los hijos y demás, pero la realidad es que cuántas mujeres pues obviamente están en esta parte de encierro muchísimo tiempo. Entonces son fenómenos que obviamente van jugando. ¿Mande? A mí me pasa eso. Claro, y suena broma, pero digo, los que han tenido esta situación, sobre todo, digo, no porque sea particularmente de las mujeres,
Pero pues obviamente las mujeres, si ya tienen una situación de hijos, muchas de ellas dejan de estudiar, de trabajar, de todo, lo interrumpen en un inter de crianza, no porque Trabajar. los hombres no lo hagan, ¿no? Pero lo hacen con menos frecuencia. Entonces, bien complicado y nos podrá contar su compañera si es divertido, ¿no? La realidad es que llega un momento en que sí se genera un estrés, Sí, una presión. Es más, sí, muchas personas, hombres, mujeres, llegan a caer en depresión. Eso es completamente un hecho y pues es parte normal de nuestra cuestión fisiológica. El problema es que si no mediamos esa parte, pues ya vimos cómo acaban las situaciones, ¿no? En gritos, en golpes, en maltratos, en depresiones, hasta en suicidios. Entonces la realidad es que el fenómeno es muy complicado y es muy complicado de abordar. Pero bueno, bien, entonces ya está el de Ángela, el de Andrea, el de Diana. Juan, ¿el suyo? Sí, Miss. Bueno, el mío es sobre las drogas. ¿Ok? Bueno, lo quiero delimitar de la siguiente manera. No sé si quedaría. Es el consumo de drogas en los jóvenes. Nada más quiero abarcar Puebla. Ok. El consumo de drogas en los jóvenes en el estado de Puebla. Perfecto. Ahí, ¿cuál faltaría? Faltaría la delimitación de tiempo. De tiempo. Quiero abarcar algunos años, no sé si sea, por ejemplo, del 2010 al 2020, sería. Claro. Podría Ahí va más. otra. Ahorita con esta parte de su compañero, porque para que luego es complicado cuando se habla de temas, no, perdón, de títulos, no de temas, de títulos tan largos. Muchas veces lo que se hace para no poner los años es que se sustituye por palabras. ¿Qué quiere decir? En lugar de poner, estamos de acuerdo que si su compañero nos va a hablar del 2010 al 2020, estamos hablando de un fenómeno actual, ¿sí? Porque no está yendo a los 70, no, está en los 2000 y 2010. Eso es un fenómeno actual. Entonces, para que no pueda, porque su tema de por sí, su título va a ser largo, consumo de drogas en jóvenes en el estado de Puebla del año va a ser más complicado. Entonces, ¿cómo lo podría dejar? Pues consumo de drogas en los adolescentes o en los jóvenes en el estado de Puebla en la actualidad. Y se quita de problemas de los años y los De años, los años. y al año, ¿no? Lo mismo para los demás, igual ustedes porque sus temas eran un poquito más recortados, sus títulos. Si quieren ponerlo en la actualidad, lo pueden dejar. Si quieren ponerle el año preciso, también lo pueden hacer. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sale? Ok. Perfecto. Entonces quedaría así, consumo de drogas en adolescentes en el estado de Puebla en la actualidad. En la actualidad, exactamente. Y ya, Okay. con eso Correcto. quedó Juan. Gracias. Perfecto. Andrea, Saraí. Yo voy a hablar de Veracruz. Del 2005 al 2020 del narcotráfico. Ok, ¿2005 o 2015? 2005 al 2020 Ok. en el estado de Veracruz. ¿Es narcotráfico? Sí. Ok. Sí, pues sería pues sí, el tuyo quedaría tal cual. El narcotráfico en el estado de Veracruz en el año 2015 o desde el año 2015. Ahí va otra. 2005. 2005, perdón. Ahí hay otra importante. Se puede poner, si yo hablo de un fenómeno, lo que ustedes quieran, por ejemplo, en el caso de su compañera del narcotráfico, yo digo, desde el año 2005, en automático, si le estoy publicando, le estoy emitiendo en el 2020, tendríamos que sobreentender que pues es hasta el 2020, ¿no? Entonces igual, lo que se puede hacer en el caso de ella podría ser eso. El fenómeno del narcotráfico en Veracruz, de hecho, si le quieres agregar el fenómeno del narcotráfico en Veracruz, desde el año 2005. ¿Ya? Se sobreentiende que estaría abarcando desde el 2005 hasta el 2020. ¿Vale? Ok, sí. Ahí está otra de las situaciones, otra forma de cómo lo pueden abordar. Ya tenemos 3, se ponen los años exactos, 2010-2020, se pone en la actualidad, dependiendo si es un fenómeno actual, o en su defecto ponemos ya nada más el desde y ya no le damos finalidad, porque técnicamente estaríamos abarcando hasta el momento donde se está realizando la investigación, en este caso 2020. ¿Cuándo no es tan bueno que hagan eso? No es tan bueno que lo hagan cuando se trata de investigaciones que se realizan a principio de año. Ahí les va.
Si estuviéramos en febrero 2020, vamos a poner un ejemplo, y yo les pongo el fenómeno del narcotráfico desde el 2005, entenderíamos que solamente sería desde el 2005 hasta el 2019. Y van a decir ustedes, ay, ¿por qué el 2020 no? Ah, porque resulta que en 2 meses no se hace todavía un abordaje de estadísticas, de entrevistas, de actualización de marco teórico, etcétera. Salvo que exista algo muy relevante que pueda cambiar su marco teórico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una publicación de la ley. Se me ocurre. Pero si no hay nada relevante en 2 meses, pues la realidad es que vamos a sobreentender que es desde el 2005 al 2019, suponiendo que estuviéramos en febrero. Ahorita no, porque ahorita la mayoría de lo vivido ya lo tuvimos desde enero hasta la parte de noviembre que estamos nosotros. Ahí sí se sobreentiende que sería hasta el año 2020. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. No, ya no. Pues así quedaría el tuyo, Saraí. Ok, sí, gracias. Perfecto. Ahora, Amelia. Mi tema va a ser la trata de personas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala. Este estado es el que siempre ha tenido principalmente ese problema. Es un tema muy extenso, de hecho hasta es un tema internacional ya. Tlaxcala ya se ha hablado mucho de él en diferentes países, pero sin embargo quiero limitarlo más aquí en el país, en México, pero me quiero ir más en lo que es el estado de Tlaxcala. Quiero iniciar desde el año 2008 hasta nuestros días, porque durante esos años se habló mucho sobre este tema. Actualmente como que se ha cerrado el tema, sigue existiendo, porque todavía sigue habiendo mujeres desaparecidas, Claro. pero sin embargo el gobierno ha opacado mucho la investigación e incluso a investigadores internacionales los han corrido. Entonces, pues me voy a limitar al 2008 y la poca información que pueda yo encontrar de estos últimos años, de los cuales, pues ahorita lo que yo he investigado, no hay demasiada información como yo esperaba encontrar. Sí, vaya, o sea, sí, verdaderamente Tlaxcala es la cuna, ¿no? Es la cuna de esta cuestión de trata de mujeres verdaderamente con fines de explotación sexual, y eso es sabido, verdaderamente no solamente nacional, es un referente internacional, porque gran parte de ellas sí son trasladadas a otros lugares del mundo. Información puedes encontrar, fíjate que hay, no sé dónde está. No, y es que déjame buscar. Si llego a encontrar el documento y lo puedo escanear, te lo mandaría. Porque habla básicamente de las cuestiones introductorias. ¿Qué quiere decir? De cómo surge el proxenetismo. Porque realmente Tlaxcala es el referente, no porque la mayoría de mujeres sean de allá propiamente, sino por el fenómeno del proxenetismo. Obviamente surge como una actividad familiar, y eso es una de las cuestiones interesantes y que es un móvil muy interesante para estudiar la conducta criminal. O sea, donde hermanas, mamás, papás, tíos, todos se dedican a lo mismo, digo, no a lo mismo de la prostitución como tal, pero sí de proxenetas, sí de situaciones de trata, sí de todo este fenómeno. Y los niños, de hecho, eso es bien sabido, los niños varones aspiran de grandes a ser proxenetas y las niñas de grandes a ser prostitutas. ¿Mande? Aquí en Tlaxcala hacen mucho eso. Los niños, los sobrinos de aquí de mi pareja, luego dicen, yo quiero, bueno, aquí se dice padrotes. Yo quiero ser padrote de grande, y tú te quedas así de, ¿qué dices? Claro, claro, porque al final de cuentas, pues es parte de una contaminación que se ha ido viendo, en donde pues mi vecino se dedica a lo mismo, en donde el primo de fulana, en donde la amiga de sultano, o sea, es una situación muy común, y eso es lo grave, que sea como, ¿cómo lo podríamos decir? Se normaliza. Exactamente, esa es la palabra, normalizado el fenómeno, o sea, que ya llega hasta ser como burdo en muchas cosas, pero el trasfondo, pues el trasfondo es muy negro, y eso ya lo comentará su compañera Meli en su momento. Pero sí, realmente Tlaxcala, de hecho ahorita acaba de pasar, ¿no? Hace como, ¿qué será? 2 días, 3 días, no sé, de estas chicas rescatadas, En Puebla. 73. Fue en Puebla, encontraron 70 mujeres.
70 mujeres en 3 inmuebles diferentes del centro de la ciudad. Ujú. Y de ellas cabe mencionar que hay 5 estados repartidos de la República. Y uno de ellos, precisamente, es Tlaxcala. Es Gran Tlaxcala. parte de las chicas son de Tlaxcala. Y es que aquí el dato curioso es que lo que viene siendo Tenancingo, que es el principal, de ahí se reparte a Yometla, se reparte en otros municipios. Lo curioso es de que la misma población los defiende a los que llamamos padrotes aquí. Ay, sí. Por eso le comentaba que no tiene mucho, creo que me parece que fue en el 2011, cuando vinieron unos investigadores de Madrid, vinieron a hacer una investigación a Tenancingo, los agarraron, La mata. los iban a quemar, los iban a matar por venir a hacer una investigación. Y de acuerdo al reportaje que les hicieron, y en este caso fue Aristegui, le comentaron que uno de los pobladores de Tenancingo le dijeron que se vaya, que no metieran sus narices en esta información porque estaban arriesgando su vida. Claro. Entonces, sí, es un tema un poquito delicado Claro. y también es un tema muy, muy extenso, pero ahorita por el momento quisiera yo limitarme más a estos años y nada más a lo que es el estado de Tlaxcala. De Tlaxcala, claro. Sí, en el caso de su compañera igual ya tiene su delimitación geográfica, su delimitación de tiempo y bueno, claramente el objeto de estudio ya está completamente claro porque no solamente va a hablar de esta cuestión de como tal de tráfico, sino que se va a especializar en la cuestión de los fines de explotación sexual. O sea, la actividad ya está completamente delimitada, el lugar está completamente delimitado porque verdaderamente eso es referente. Tenancingo es el lugar número 1. Bueno, actualmente no lo sé, pero por lo menos hace 3 años era el lugar número 1 de exportación, ¿no? Digamos, de materia prima para esta cuestión de los fines sexuales. Actualmente, bueno, pues ya técnicamente ahí se va con otros estados de la República, lo cual, digo, tampoco es ni grato, ni bonito, ni mucho menos. Sin embargo, pues esto nos explica gran parte de la situación y nos habla también mucho de la situación de la población, lo que acaba de decir su compañera, ¿no? ¿Cómo se aborda esta parte desde el punto de vista de la población? Que la población muchas veces defiende a este tipo de personas y las defiende porque gran parte de ellas vive de eso. Eso es una de las cuestiones más importantes. Y eso no solamente ha pasado en Tlaxcala, ha pasado en otros lugares, en Palmarito, por ejemplo, con el huachicol, donde todos, pues, bueno, no todos, pero pues gran parte de la población se beneficia de esta actividad ilícita. Por tanto, pues protege a las personas que se dedican a esta actividad. Lo vimos en el norte con el narcotráfico, lo mismo, protegían a los narcotraficantes porque precisamente vivían de ese tipo de actividades o hasta porque el narcotráfico daba para la construcción de escuelitas, para las despensas para la gente del campo, vaya, o sea, todo un fenómeno. Entonces ahí vemos también cómo se viene esta parte de la defensa de la propia población y pues mientras también la población pues no aporte en este combate contra cierto tipo de actividades, pues la realidad es que siguen siendo pues fenómenos todavía y en el caso de Tlaxcala ya lleva unos buenos años en esa actividad, vamos a denominarlo de alguna manera. Dime, Diana. Hay un documental que se llama La gloria de las prostitutas. La verdad, bueno, tal vez a Amelia le sirva. La verdad está muy bueno. Ya tiene tiempo, pero habla de la prostitución como tal en México, en Bangladesh y no me acuerdo qué otro lugar. Pero los temas que abordan están muy padres o sea, para que puedas tener como un poquito más de investigación sobre eso. Yo siento que, bueno, si te podré ayudar, así se llama, La gloria de la prostitución, está muy buena. ¿En dónde lo encontraste, Diana? Es que eso yo la vi hace mucho, pero en internet también se puede encontrar. Ah, perfecto. Ajá, Vamos La a gloria de la platicar un poquito más prostitución. adelante, precisamente cuando hablemos del marco teórico de todo este tipo de fuentes que ustedes pueden abordar. Digo, me adelanto un poquito comentándoles que, por supuesto, de hecho, si ustedes consideran, va a ser muy importante. De hecho, gran parte de la visualización lo logran a través de esta parte de documentales,
se logra a través de películas, de reportajes, de documentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos retratan de manera directa gran parte de las cosas que tal vez no salen en un artículo publicado como tal, ¿no? O en una investigación escrita o en un libro, ¿no? Entonces, gran parte de esa realidad ustedes la van a absorber de otro tipo de fuentes. Entre ellas, pues cabe mencionar que las videográficas van a ser muy importantes, sobre todo porque estamos en una era digital en donde la mayoría del conocimiento actual se está dando precisamente a través de toda esta interacción. Ya tenemos situaciones de realidad, primero realidad virtual, luego realidad aumentada, ya tenemos figuras que nos pueden hacer autocontestación en bots. Vaya, o sea, toda esta información ya la estamos adquiriendo de otras fuentes que no necesariamente son los libros, y mucho menos los libros impresos. La realidad es que hasta por cuestión de coste nos han dado ya mucha facilidad para poder obtener información de otras fuentes. ¿Es válido? Es 100% válido. Solamente checar la fuente como tal. En el caso, digo, México sí también ha tenido un grave problema en cuanto a la cuestión del periodismo. El ejercer el periodismo en México, todos lo sabemos, es muy, muy complicado. Entonces, por tanto situaciones nacionales o internacionales que han logrado investigar o sacar información de este tipo de temas tan álgidos y tan complejos, pues claramente son de valía, ¿no? Y vale la pena como adentrarnos en ese conocimiento. Si ustedes gustan precisamente que se pase, que cuando ustedes se expongan, quieren compartir no sé, un trozo o un video o algo así, lo pueden hacer. La única recomendación por cuestión de tiempo, pues es que obviamente o se recorte o solamente se ponga lo que ustedes van a visualizar. ¿Qué quiere decir? Pues si su exposición va a durar, no sé, 6, 7 minutos, pues que su video sea de 1, ¿no? Igual cuestiones extra. De hecho, una de las partes más importantes de las investigaciones, me acuerdo que en ese momento preguntó su compañera Yael, ¿no? Bueno, ¿y cómo para qué? Ah, bueno, pues también viene otra de las partes. Entre ustedes al final de cuentas van a estar coincidiendo y no solamente a lo largo de su carrera, muy probablemente por fuera pues sigan coincidiendo. Entonces muchas veces se pueden entrelazar diferentes tipos de información de interés. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita su compañera Diana lo comentó. Bueno, yo en algún momento vi algo que le puede servir a mi compañera, se lo transmito. Su compañera probablemente cuando exponga nos puede decir, bueno, y si quieren conocer más de esto, ver de esto, les recomiendo tal. Ahí está el link. Le digo, ya es tan fácil poder transmitir la información, o aquí está el PDF para que ustedes lo puedan consultar, o lo pueden encontrar en Translate, por ejemplo, en el caso de su compañera Diana, que va a hablar de fundamento legal. Así, y se van transmitiendo información. Y esta información, pues más adelante les puede ayudar cuando realmente se trate de algún tipo de asunto o de alguna investigación futura o de alguna otra cosa que sea de su interés. Es más, hasta por el simple hecho de la información. Recordemos que la información y el conocimiento al final de cuentas es poder y nunca nos va a empequeñecer. Entonces, entre más sepamos, pues qué bueno, ¿no? De diferentes temas. Entonces, con eso, pues ustedes van a ir retransmitiendo su propia información. Bueno, ¿quién me falta? Bueno, Alexis, te voy a encargar, por favor, que pues que revises obviamente el video para que puedas hacer tu práctica y no te vayas a atrasar, porque si te empiezas a atrasar se te va a complicar un poquito más adelante, ¿sale? Bueno, no sé si esté ahí Alexis y si sí nos escuche, ¿verdad? Pero bueno, si no, por ahí le comentan. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa podemos nosotros tomar en cuanto a la parte de la delimitación? Cuando nosotros hablamos de la delimitación, también es muy importante reconsiderar o considerar propiamente los recursos que yo tengo. Lo comenté desde un principio. ¿Qué quiere decir? Los materiales con los que cuento para que se pueda realizar mi investigación. Cuando yo hablo de materiales o como yo hablo de estas cuestiones que tengo para realizar mi investigación, no solamente me refiero a la información bibliográfica, sino también a la situación económica, que en este caso no se va a utilizar, pero también las personas, que era lo que yo les comentaba en un principio. Si ustedes tienen personas, porque luego no falta, ¿no? Ah, pues es que resulta que yo voy a hablar, no sé, de violencia. Y resulta que mi amiga, mi prima, mi tía, mi hermana es psicóloga. Ah, bueno, pues con ella le puedo decir, ¿no? Ustedes van viendo como que los recursos con los que cuenten. ¿Son libres? Claro que son libres, ¿verdad?
Bueno, eso es con la delimitación. Ya hicieron la delimitación de su tema, ya tienen su título completo de cómo va a quedar sin mayor movilidad y sin mayor cambio. Lo segundo que tenemos ya es la cuestión de la problematización y el planteamiento del problema, que era lo que habíamos o empezamos a comentar desde un principio. Cuando nosotros ya visualizamos el problema, porque ya lo tenemos aquí, en el caso, por ejemplo, de sus compañeras que viven en los estados donde sí se está vivenciando de más cerca la problemática, con ello también se debe de plantear de una forma que sea ideal, el propio planteamiento. ¿Por qué? Porque el planteamiento nos va a dar las directrices del estudio, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve darle dirección a nuestro estudio? Pues precisamente para conseguir nuestros objetivos, ¿sale? Bueno, en el caso del planteamiento del problema, ¿cómo van a desarrollar ustedes su planteamiento del problema? Bueno, tienen que desarrollar 3 aspectos importantes dentro del planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir? Tienen que describir cuál es el problema, ¿sí? O sea, no sé, en el caso de violencia. Bueno, pues tengo que describir como tal cómo se está manifestando la propia violencia. Tiene que contener los elementos del problema. Bueno, pues yo digo que la violencia se está dando por la poca tolerancia, por la poca educación, por eso ya será cuestión propia. Y la formulación del problema, ¿cómo queda realizado propiamente o cómo queda contenido el planteamiento del problema? ¿Sale? A ver, déjenme ver si encuentro algo por acá, porque esto lo tienen que redactar en prosa. Espérenme tantito, déjenme ver si lo encuentro por acá. Para que lo veamos plasmado, déjenme ver si está por acá. Creo que sí. Ahí está. ¿Ya lo ven? ¿No? Es un documento de Word. La ve usted. No. Ya. No. A ver, ahí va. Aquí está como para que nos demos una idea. El tema como tal o el título de la investigación queda como la participación de las mujeres en la comisión de delitos. En mi caso no lo delimité porque precisamente ese era el propósito, que se iban a abarcar diferentes etapas históricas de manera cronológica y también se iba a tomar en cuenta diferentes tipos de lugares del mundo, entre ellos pues claramente incluido México. Entonces queda como la participación de las mujeres en la comisión de delitos. Aquí está el ejemplo del planteamiento del problema, que es lo que ustedes van a realizar. A ver, déjenme ver si se ve, creo que tiene buen tamaño, ¿no? Que yo lo digo porque yo ya estoy ciega, ¿no? Pero, esperen. Ahí está. ¿Cómo queda el planteamiento del problema? Decimos que en el planteamiento del problema tiene que darse, obviamente, qué es lo que se encuentra, sus elementos, cómo se manifiesta y cómo se formula el problema. El problema básicamente es el objeto de estudio, ¿sí? Bueno, aquí nos dice que el incremento de la delincuencia femenina se ha visto muy notorio en fechas a nivel mundial. Cabe mencionar que pues en México el aumento no solo se ha visto en delitos comunes, sino que se ha visto ya en una cuestión delictiva en ilícitos graves, como lo puede ser el secuestro, la extorsión y algunos otros tipos de delitos. Aquí está la primera vertiente. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se encuentra mi planteamiento? ¿Por qué yo quiero hablar acerca de la participación de las mujeres en la comisión de delitos? Por una parte muy importante, que es precisamente el incremento de la delincuencia femenina, ¿sí? Ese es un primer elemento. Con ello yo estoy planteando dónde encuentro yo la problemática que pretendo analizar por este incremento y porque el incremento no solamente se da en delitos comunes, sino que ya se está viendo en otros tipos penales, ¿sale? Bueno. Posteriormente, esa es una primera parte. La segunda parte nos habla de que, bueno, siguiendo con esta parte, hago la inclusión de diferentes áreas del conocimiento.
como sobre todo quise hacer el nexo porque mi maestría fue en ciencias forenses y periciales y pues no solamente me podía adecuar en la parte del derecho. Entonces obviamente yo incluyo otra rama del conocimiento que es la criminología. ¿Por qué? Pues porque claramente era la que me servía un poquito más de utilidad, por lo menos dentro del estudio. Entonces pongo que algunas ramas del conocimiento, como lo es precisamente la criminología, pues ha estudiado precisamente el papel de la mujer delincuente como una área de poco interés. ¿Qué quiere decir? Que siempre que se habla del delincuente, muchas de las veces se hace el estudio al hombre, al varón como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente se tiene que los hombres son los que son autores de diferentes tipos de conductas. La realidad es que pues hemos comprobado que en gran parte de las veces no es así, ¿sí? Y en esta parte se dice que no se tiene un propio ordenamiento jurídico para el tipo de transgresoras de la ley. Esto también es muy importante. Aquí está otro de los problemas, que no hay un ordenamiento jurídico para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos un papel como víctimas en el caso del feminicidio que se separa del varón, ¿no? De la muerte del varón para mandarlo como la muerte de mujer, pues claramente entonces, pues sí se tendría que tener un marco legal especializado en cuanto a las propias mujeres delincuentes. ¿Por qué? No porque se les dé penas diferentes, sino por partes muy importantes. Gran parte de las mujeres que llegan a prisión son madres de familia. Entonces, imagínense la gran problemática que tenemos si técnicamente la mujer es el pilar de la sociedad y el pilar de la familia, pues tenemos una problemática, porque pues imagínense qué pasa con las reclusas que tienen hijos, pues obviamente se generan daños colaterales que posteriormente vemos reflejados dentro de la propia sociedad. Entonces, aquí tienen otro problema dentro del problema, si lo quieren ver de esa manera. Posteriormente tenemos la cuestión de la explicación, que es el segundo punto que yo les di en la presentación, que es precisamente los factores. ¿Por qué hay un poco interés en conocer por qué las mujeres delinquen? Pues porque precisamente no se le ha dado el interés o la relevancia por la situación de cuantía. ¿Qué quiere decir? Que los índices que mostraban las mujeres en cuestión de criminalidad en comparación a las del varón, pues la realidad es que eran claramente, las diferencias eran muy altas o muy significativas. Por ello, pues no se consideraba como una problemática real. Actualmente, pues ya es diferente, porque pues obviamente ya estamos viendo este incremento. Este aplica mucho cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de género, ¿no? Como los temas que ustedes van a tocar, los temas de violencia, los temas de feminicidio. Muchas de las veces se tiene el juzgamiento por parte de los varones, porque dicen, bueno, pero ¿por qué hablan de la violencia contra la mujer? ¿Pero por qué del apoyo contra la mujer? ¿Pero por qué bueno, no porque los hombres no sean importantes o porque los hombres no los sufran, sino por una simple y sencilla palabra, que es la cuestión de la cuantía, de los números, de la estadística como tal. La estadística, digamos que sí hay hombres maltratados, pero los hombres maltratados pueden ser más. Sin embargo, como no denuncian, pues no se tiene esta estadística. Como no hablan, como les da pena, pues la realidad es que ahí tenemos ese problema. ¿Sale? Bueno. Y ya lo último, que es el propio contexto de la problemática, ya el por qué yo estoy abordando esta problemática, o por qué yo voy a abordar esta investigación. Bueno, porque es relevante considerar cuáles son los factores y cuál es la relación que tiene la mujer en diferentes tipos de ámbitos. ¿Qué quiere decir? Pues el ámbito social, escolar, familiar, y cómo influyen todos estos en un proceso de desviación de la conducta criminal. ¿Sale? Y estoy contextualizando para llegar a cumplir mis propios objetivos. Analizar, obviamente, cada uno de los contextos, cómo nos juega lo político, cómo nos juega lo familiar, cómo nos juega la cultura, precisamente en esta situación de comisión de delitos por parte de la mujer. Y lo último, pues ya es una cuestión reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que con todo lo que se logre con la investigación, pues obviamente no solamente podamos saber o comprender, sino también que podamos reflexionar acerca de los ejes y que se puedan dar algunas cuestiones o algunas posibles soluciones, ya sea fuera o ya sea dentro del propio sistema judicial.
Básicamente eso es un planteamiento del problema. Ustedes lo pueden hacer de contenido libre. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo consideran hacer en, ¿qué les digo? ¿En media hoja? Bueno, en media cuartilla no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacerlo en una, en dos, es su situación, ¿sale? Lo único que sí les quiero comentar, en el planteamiento del problema, obviamente ustedes ya tienen que tener información previa, pero lo importante del planteamiento del problema es que es propio. O sea, no se lo van a traer de algún autor, no vamos a copiar y pegar como en un marco teórico, no, eso va a venir de su cuestión reflexiva. ¿Sale? Entonces, por eso les digo, lo pueden hacer, si quieren media cuartilla, con media cuartilla de redacción no hay ningún problema, ¿sale? Eso es el planteamiento del problema. Voy a volver a poner la presentación, espérenme tantito. Ahí está. Entonces, les decía, el planteamiento del problema se tienen que poner o se tienen que enunciar diferentes cosas. Ya vimos cómo se hace esta propia descripción, ¿no? ¿Qué quiere decir esta parte de la descripción? Pues obviamente lo que yo ya les comenté. Los elementos del problema, recordemos que varios de ellos tienen diferentes tipos de elementos, ¿sí? Y obviamente estos elementos, pues tendríamos nosotros que denotar. Y lo último, pues la formulación del problema, ¿no? Obviamente, qué es lo que se puede hacer, si hay alguna posible solución, etcétera. Bueno. Este planteamiento del problema, como si es un poquito más de reflexionarlo, de pensarlo y demás, pues obviamente eso no lo vamos a hacer ahorita, porque si no perderíamos ya los últimos, no sé, como que unos 20 minutos para que lo puedan redactar. Entonces vamos a seguir avanzando y ese se va a quedar obviamente para la siguiente sesión, para que lo redacten en su casa y lo podamos comentar un poquito la siguiente semana. Ahora, cuando nosotros describimos propiamente el problema, cabe mencionar que es importante que se presenten dentro de esta redacción los antecedentes del estudio. ¿Qué quiere decir? Pues que se puedan describir hasta señalando algún tipo de fundamento, algún tipo de teoría, algún tipo de cuestión que como tal nos diga dónde se encuentra la problemática. Eso es una de las cuestiones importantes. Otra de las cuestiones importantes, recomendables sobre todo, es que se tiene que manifestar cualquier tipo de factor, cualquier tipo de causa que puedan precisamente ser parte del problema, como se los dije hace un momento. Bueno, pues yo enuncié los factores sociales, políticos, familiares, culturales, etcétera. Eso es una de las partes importantes y les va a ser un poquito más sencilla su redacción. Bueno. Nuestro siguiente paso después del planteamiento del problema es algo que se llama justificación. En el caso de la justificación, básicamente va a ser la etapa o va a ser una etapa dentro de la metodología de investigación que tiene que ver con la parte de demostrar el por qué para nosotros es importante desarrollar un proceso de investigación. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en el caso que yo les planteaba, la justificación podría ser en la importancia es porque precisamente se está incrementando esta comisión de delitos por parte de mujeres. Entonces, la importancia es saber como el por qué, ¿no? En dónde estuvo este incremento o esta ruptura para que las mujeres se convirtieran en delincuentes con mucho más frecuencia. Otra de las cuestiones que van dentro de la justificación es que se tienen que exponer los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Los beneficios que como tal se van a obtener. ¿Obtener a raíz de qué? Pues obviamente de las investigaciones, muchas de ellas pues son conocimientos, son cuestiones reflexivas, son vertientes que se puedan tomar, etcétera. Y con ello, pues claramente nosotros damos la propia explicación del valor que va a tener nuestro trabajo, obviamente el trabajo que de cierta manera nosotros pretendemos realizar. Y con ello, pues claramente eso nos ayuda a que se pueda llevar a cabo de una manera adecuada. Vamos otra vez, vamos a verlo, porque luego lo entendemos a la vista, pero no lo vemos implícito. ¿Ya pueden ver otra vez el archivo de Word? No. ¿No? La de Power. Espérenme tantito entonces. A ver. Ahí va.
Ahí está la justificación del tema que yo les había comentado. ¿Cuál va a ser la justificación? Bueno, la justificación es que ya que vimos nosotros que la delincuencia de manera general afecta a toda la sociedad en millones de maneras, por muchas cosas, pues claramente es importante que se tenga que tratar la problemática de la que vamos a hablar, pues para que se tenga un ámbito social pacífico, que se tenga una certeza de garantías, ¿no? Y aunque no se tiene como tal un estudio, porque esa es una de las grandes problemáticas que se tuvieron con la investigación, aunque no se tuvieron, sobre todo en nuestro país, como mucho marco informativo. ¿Por qué? Porque la cuestión de la delincuencia estaba muy dada al varón, ¿no? En cuanto a la parte de las cuantías que ya comentamos, sí hay información acerca de la autoría y no solamente de ella, sino de la coparticipación de las mujeres en las conductas delictivas. Y en segundo término, porque lo puse dividido, cuando se habla de este poco tipo de estudio, pues nos lleva a sentar que se trata de cuestiones culturales, familiares y hasta educativas, que nos han llevado a estandarizar un comportamiento que tenía que tener la mujer y que por tanto nos hace muy difícil de creer que la mujer tenga esta cuestión de declive para las actividades delincuenciales. Y con ello, pues obviamente, ¿qué es lo que se pretende? Pues que se haga un análisis para denotar diferentes tipos de comportamientos en diferentes sectores. Y con ello, pues ya llegaríamos a la parte de que una de las grandes, de los grandes motores de validez precisamente para la cuestión de la investigación es que se tengan mejoras en cuanto al acceso a la información, a la educación, a diferentes tipos de cosas que ayuden a las mujeres a que tengan una mejor calidad de vida y que pues con ello claramente no delincan, ¿verdad? Ahora, acá la justificación es muy importante porque la justificación básicamente nos ayuda a darle esta valorización a nuestro trabajo. Sin embargo, pues surge a raíz de cuestiones que no están muy bien delimitadas. Por ejemplo, se veía una cuestión muy interesante dentro de este tema, por ejemplo, el tema que yo abordé. Y uno de los temas importantes es que a mí me surgió la idea, no tanto por una cuestión de índices de delincuentes, sino porque en una visita al Centro de Readaptación Social me percaté que la fila, ¿no? Para visitar a los varones delincuentes es una fila impresionante. Si han tenido la oportunidad, no la oportunidad de visitarlo, no por algún, digo, no sé, por alguna cuestión, muchas veces se hacen visitas guiadas prácticamente, sobre todo cuando se trata de cuestión escolar. Y en esta parte yo veía que la visita era muy grande. En estas preguntas y en esta interacción, porque pues yo fui de manera profesional, pero yo no quería vivir, ser estudiante, no quería vivir como la parte de los abogados, que los abogados tienen una zona específica donde visitan a sus clientes. Yo quería ver la realidad de cómo era la situación dentro del centro de readaptación varonil. Cuando yo vi entre la plática y la pregunta y demás, vaya, va la mamá, va la hermana, va la prima, van los primos, van los tíos, van los amigos, van las amantes, no, una cosa increíble. Sin embargo, en el centro de readaptación femenil, la fila es muy chiquita. Y más allá de por el número de personas que existan, la realidad es que a la mujer solamente la va a visitar, si bien le va, la mamá, ¿no? Uno que otro hijo, si la mamá va y demás. La realidad es que no hay mucha situación de visita o hay más abandono hacia la mujer que hacia el varón. Es más imperdonable y el costo social para una mujer es un poco más complicado por los roles y por la cuestión de género y por toda esta situación social. Entonces ahí como que empezó este interés y fue una de las situaciones que yo traté de meter dentro de la investigación, esta justificación del por qué yo tenía ese interés de investigar un poco más acerca de ese tema. Y durante esa parte yo me di cuenta que no hay información. La realidad es que no había tanta información como debiera, sobre todo nacional. No hay estudios especializados de criminólogos, victimólogos, psicólogos que se dediquen en nuestro país a abordar ese tema. Todo se vierte sobre la parte del varón delincuente.
Lo más que llegué a encontrar, digo, fue muy poco en México y fueron solamente referentes de naciones que tienen un poquito más de avance, sobre todo en investigación, precisamente, como España, Chile, por ejemplo. Y bueno, ya los europeos, ¿no? Pero ya los europeos ya es un fenómeno mucho más difícil. Pero en México la realidad es que ahí me di cuenta que también hace falta mucha investigación. De hecho, ustedes lo pueden constatar. Cuando hagan investigaciones van a poder ver y van a estar bien metidos estudiando. Y cuando vean, me dicen, híjole, sí, pero es un documento que no es de México. Yo pensé que no es de México. Es de España, o es de Chile, o es de Venezuela, o es de... Y ahí tenemos el límite de información. Hace falta mucha información y la información no se va a obtener si no se investiga. Eso es una de las cuestiones primordiales. Básicamente, entonces, esa es precisamente la justificación. La justificación nos ayuda muchísimo porque al final de cuentas es lo que le da la importancia del por qué vamos a desarrollar una investigación y porque vamos a ver cuáles van a ser los beneficios, aunque sean beneficios comunicativos, informativos, de dar información, no importa, son buenos y son completamente válidos, ¿sí? Porque al final de cuentas le dan una valorización al trabajo. Esta es la segunda cuestión que van a tener que hacer, su planteamiento del problema y su justificación, ¿sale? Y ahorita vamos a redactar a ver si nos da tiempo, es buena hora. Profa, Dígame. una pregunta. ¿Sí? Usted estaba mencionando lo de su tema, ¿no? Que usted investigó, pero ¿por qué realmente la mujer se vuelve lo que es una delincuente? En la investigación que usted realizó, la mujer se vuelve delincuente por un hombre o porque ella quiere. Pues es que es dual. Una de las partes importantes es que es dual. ¿Qué quiere decir? Que al principio a las mujeres se les vinculaba mucho, digo, son relativamente muy jóvenes ustedes, pero ni les estoy hablando, o sea, desde hace muchos años se vinculaba mucho a la mujer con delitos pasionales. Exacto. Por el propio temperamento, por la propia situación hasta hormonal, porque hasta eso llegaban a manifestar. De hecho, yo me encontré con cada información que yo ya no sabía si aventar mi investigación por algún lugar, porque me choqueaba la información que yo veía. Entonces decían que supuestamente toda esta cuestión hormonal y demás influía al grado, digo, sí influye, todos pasamos cuestiones hormonales, pero no por eso voy a matar a alguien, estamos de acuerdo, o sea, tenemos una problemática mucho más fuerte, pero se le vinculaba mucho estas cuestiones de delitos pasionales. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres cometían delitos solo cuando se atentaba contra una cuestión que afectara el propio temperamento. ¿Qué quiere decir? Que una mujer sí era capaz de matar, pero si se sentía traicionada, por ejemplo, ¿no? O por la protección a los hijos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ese era el rol y el estigma social que se tenía, o sea, de que hay como la mujer, ¿no? Aparte siempre se ha tenido la parte del delincuente con una situación de fortaleza, de osadía, de valor. Y esas virtudes, desgraciadamente, no se le adjudicaban a la mujer. Decían, ay, no, ¿cómo va a ser una mujer delincuente? No, si son bien nerviosas, si luego ni saben qué hacen, ¿no? O sea, como que era esta menospreciación que se tenía. ¿Cómo se va convirtiendo? Porque sí es un proceso y el proceso va más a la situación externa. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente el contacto que va teniendo. Con varones, no específicamente con varones, o sea, digo, con varones de manera general, porque puede ser el papá, el hermano, el tío, que se dedicaban a actividades delincuenciales y pues obviamente se va en este círculo envolviendo en estas actividades, aparte porque la mujer pasa desapercibida por este mismo rol que se le ha dado. No nos vamos lejos, lo podemos visualizar ahorita. Antes se encontraban a las banditas de robo y demás, varones, ¿están de acuerdo? Ahorita ya vieron, o sea, las banditas luego son, no sé, 3 varones y 2 mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer pasa desapercibida todavía dentro de esa parte. Ustedes véanlo, si ustedes ven ¿qué es más posible que piensen? ¿Que las va a asaltar un hombre o una mujer? Un hombre. Claro, entonces ustedes ven a alguien, varón, es así como de, caray, qué hubo, ¿no? Muchas veces ni cuenta se dan y quien asalta precisamente son las mujeres. De hecho, las mujeres sirven como esta cubierta, por lo menos en los robos. ¿Qué quiere decir? Yo voy, el arma, que no sé qué, tú recopila, te lo entrego y me voy y pues como mujer, pues ya.
Entonces, ¿qué pasa? Pues fue un círculo criminógeno del cual se rodearon desde familiares, amigos, parejas, que llevaron y fueron arrastrando esta parte. Y con la liberación de estas situaciones de querer adquirir actitudes semejantes a la de los varones, pues se fue mal enfocando el problema. Y obviamente, pues en esta parte ya hemos visto, ya hay mujeres que se dedican al secuestro, que se dedican a la venta de drogas, que se dedican al sicariato, por ejemplo, que es un fenómeno curioso. Es más, no nos vayamos tan lejos. Gran parte de las que reclutan a las chicas, ahorita que me acordé del tema de su compañera Amelia, gran parte de los ganchos para reclutar a las chicas muchas veces ni siquiera son los varones, ¿eh? Son las propias mujeres. Las proxenetas, ¿no? Exactamente. Y eso es una cuestión muy, muy y eso yo sí lo vi de primera mano y relatado por una chica que se dedicaba a esto, y era una chica, les estoy hablando de 20 años, y la chica de 20 años ya tenía una carrera delincuencial porque es delincuente. La chica ya tenía 6, creo que 5 años dedicándose a eso, y ella engatusaba a las chicas, a las chiquillas más chicas, digámoslo de alguna manera, para que se prostituyeran. La chica andaba trayendo credenciales falsas del Instituto Nacional Electoral, eso es un delito. Robaba en los lugares donde estaba con sus clientes, pues que la cartera, que el billete, eso es robo, eso es delincuencia. ¿Me explico? Entonces, realmente el fenómeno no está tan lejos de ser, aunque no le hemos dado la importancia, pero sí se va convirtiendo a través de todo el círculo que lo rodea, igual que los varones. Es exactamente lo mismo, dirían. El delincuente nace o se hace. Yo le voy más a la parte, y eso creo que su compañera Diana lo va a abordar, ¿no? Los factores que no son de manera intrínseca, sino que son de manera fuera del propio ser humano. Dime, Diana. De hecho, del tema de lo que está hablando, yo en algún momento estuve en la universidad, nos dieron una clase que se trataba justamente de la delincuencia en mujeres. Y bueno, ya abordando muchos temas y con base en lo que usted igual está mencionando, es muy grande el tipo de lo que, o sea, de lo que puede llegar a ser nuestro género, pero porque sí, como dice, pasa ahora sí que sin más por más, a escondiditas de todos, nadie lo nota. Sin embargo, muchas de las ideas que se generan o que se crean para alguna circunstancia delincuencial son las mismas mujeres que se los plantean a los hombres. Claro. Y quienes encabezan como tal eso son, pues ahora sí que son nuestro propio género, ¿no? Digo, no es, bueno, pues mala onda, pero sí, o sea, con muchas cosas. Inclusive, no nos vamos lejos, tenemos yo creo que demasiadas autoras que se conocen, que pues ellas fueron como tal el cerebro de alguna organización o todo esto. Entonces, la verdad es, ahorita que estaba mencionando todo eso, sí es muy, muy interesante porque nosotras, pues, se podría decir que somos un poquito más inteligentes porque los hombres actúan normalmente más por sus impulsos, porque es lo que también nos enseñaban en esa clase, que los hombres actúan un poco más por impulsos. Y ya, por ejemplo, lo que somos nosotras las mujeres, somos un poco más analíticas, visualizamos más cosas, vemos los pros y contras, qué podría pasar, qué no podría pasar. Entonces, todo eso conlleva a lo que es como tal la organización de alguna forma delincuencial para la que se vaya a plantear en su momento, ¿no? Entonces, pues sí, está muy, o sea, estuvo muy interesante su tema y sí me hizo a mí recordar muchas cosas de lo que nos estaba explicando en ese momento la maestra, y inclusive como menciona que en los reclusorios, bueno, ya no reclusorios, ¿verdad? Pero cuando son visitas de mujeres, realmente no son mucho,
inclusive para cuando son hombres, hasta inclusive llegan a dar fichas porque se acaban y el nivel poblacional de visitas son demasiadas y son muy, en cambio con el de las mujeres, pues es muy mínima, inclusive muy pocos hombres son los que llegan ahí, son más como que mujeres se llegan a apoyar entre sí y muy pocas, porque inclusive igual se llegan a tirar muchísima, pues ahora sí que basura entre ellas. Claro. Claro, sí, la realidad es que una de las partes importantes es esa, claro, el desconocimiento acerca de realmente si una mujer como tal, el hecho de que no sea autora material, la exime de ser autora intelectual, porque eso es una de las partes muy importantes. No recuerdo ahorita el asunto que a mí me llamó mucho la atención y no es tan viejo, no es tan viejo. El asunto era que el tipo había cometido un feminicidio, descuartizó a la chica y se la comieron entre la pareja, algo así. Y obviamente acá todo el mundo empezó el feminicida, ¿no? Bueno, sacrifíquenlo, cadena perpetua, porque obviamente la pena de muerte no está permitida en México. Pero obviamente empezó el estudio. Supuestamente la mujer era como que no tenía sus facultades mentales como muy bien y técnicamente eso era un eximiente. Pero hubo psicólogos que estudiaron, psicólogos, psiquiatras, criminólogos que empezaron a estudiar la conducta criminal más allá que la situación y decían que no, decían, a ver, ¿qué tanta responsabilidad hay? Sí, claro, el hombre, vaya, eso no lo va a eximir de nada, pero aquí prácticamente están eximiendo ya de la culpa cuando realmente no es así. Ella fue la que la llevó a la casa para que el marido la violara y la descuartizara. Y ella preparó parte del cuerpo para que se lo comieran. Entonces, ¿eso hace una mujer inocente? No, a ver, espérenme, o sea, una mujer manipulada y con miedo. Claro que no. Se empezaron a manejar las teorías de que muy probablemente la de la mente maestra había sido ella. Que había convencido al marido tratando sus bajos impulsos, que es lo que comenta su compañera, para que él realizara el acto, o sea, el propio acto incriminatorio, pero que al final de cuentas no fue así, que de hecho por eso lo orilló a él, para ella eximirse de culpa y alegar esta cuestión del estado mental. Dicen, la realidad es que no hay las cualidades que tienen las mujeres, esto yo siempre lo he mencionado, una de las tristezas en la actualidad, tanto para lo bueno como para lo malo, es que la mujer no se ha dado cuenta del poder y de la capacidad que tiene. Porque yo siempre lo he dicho, yo me he dedicado a la docencia algún tiempo y yo lo he notado, o sea, si yo digo, no, y no ofendo a nadie, ya se me fue Juan porque estaba con datos, bueno, está Alexis, pero yo siempre le he dicho de, ¿qué les puedo decir? Si yo tengo 10 varones en una clase y tengo 5 y 5 o tengo más mujeres, actualmente ya tengo más mujeres que varones dentro de las carreras, pero siempre me atrevo a decir que las de mayores puntajes, las que llevan una preparación, las que son más disciplinadas, más constantes, y no porque los varones no sean, pero por cuestión natural, son las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que la mujer estructura más, analiza más, es más constante, es más disciplinada, puede cubrir más cosas que un varón. Entonces digo, la realidad es que yo creo que aquí el poder se le ha quitado por diferentes cuestiones. De hecho, en una investigación que leí, adjudicaba las partes físicas a los impedimentos naturales o esta desventaja natural que tiene la mujer y los hijos. Decían, la maternidad es una de las cuestiones importantes que ha alejado a la mujer de obtener grandes puestos, porque desgraciadamente, aunque las mujeres han sido mucho más constantes y dedicadas, la mayoría de los puestos altos los ocupan varones, la mayoría. Y no lo digo yo, ¿no? Dicen las estadísticas. Y decían, gran parte de eso es esto precisamente. La maternidad es una de las barreras, o de los obstáculos. Se escucha feo, yo también soy mamá, pero es real. ¿Por qué? Porque como mamá, digo, salvo que agarres y lo dejes ahí, pues a ver quién lo cuida, pues digo, podría ser. Un varón no tiene ese impedimento en la mayoría de casos. El varón puede trabajar si quiere en la madrugada, si se quiere viajar 5 días, 6 días, un mes, digo, al final de cuentas no hay problema. Y el papel que se le incluye a la mujer como mamá es diferente.
Entonces, imagínense el año en el que estamos, imagínense ya en la situación en la que estamos y todavía tenemos esas situaciones. Y yo también creo que esas mismas situaciones han operado para que la mujer no se haya vuelto completamente delincuente. Siento que también sin esas barreras, o sea, sin esas barreras de contención de conducta, Dios, también quién sabe qué monstruos serían, ¿no? Entonces tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Más allá de que, ay, las mujeres, ¿no? Viva, no. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, que bien dirigidas son excelentes, pero malas, dime, Andrea. Y ahorita que menciona eso de hombres buenos y mujeres buenas y malas y de todo, ahorita se ha manejado mucho lo de lo tóxico, ¿no? La tóxica y el tóxico. Yo creo que ha sido algo muy general en ambos, como se lo menciona. Ya no es que antes que fuera muy tóxico el hombre, ¿no? Ahorita ya la mujer creo que se ha vuelto más tóxica, por así decirlo, porque ya era un tema que ya estaba, ¿no? Que ahorita le dieron una nueva palabra, es diferente, pero sí ha estado. Y creo que ahorita ha sido más equitativo. Claro. Claro, y ves lógico, digo, hay que tener, por eso yo les decía, muchas veces gran parte, porque yo lo he visto de manera profesional, es más, lo he visto hasta como con alumnos, ¿no? De que luego es de, ay, el chico, ¿no? O sea, como que el chico es el pobrecita de la novia y demás. Cuando ya he visto la situación de más cerca, digo, válgame el señor. O sea, aquí el chico lo único que está haciendo es reaccionar a esta cuestión insidiosa de la chica. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no estamos, por eso yo les decía, sí hay una desventaja natural en muchas cosas, ¿no? Desde cuestión física, anatómica y por muchas otras cuestiones. Pero, o sea, también ya hay una situación de mucho equilibrio, ¿no? En derechos, en oportunidades, en dados casos en donde la mujer sí ya tiene mucha protección, o sea, demasiada protección que a veces es contraproducente en esta parte que su compañera, pues sí, claro, ¿no? Y para que ustedes ven y dicen, no inventen, o sea, la realidad es que el chico lo que hace es gritar o lo que quieran o de dónde estás, que no sé qué, pero luego las chicas son de las cachetadas, ¿y por qué le hablas a esa? ¿Y por qué no le hablas a este? ¿Y por qué no me contestas? O sea, mucha intensidad, porque es parte de esta cuestión de, pues del acelere emocional en el que estamos. Y todo esto va llevando a conductas malas. Y si no se cuidan esas conductas tóxicas, que aparece chiste a veces, llevan a delitos, ¿eh? Y aguas, porque puedes ir desde un delito de lesión hasta puedes ir a una cuestión de homicidio. ¿Me explico? Entonces, toda esta parte es una mecánica muy amplia en la cual, si se van dando cuenta, se van integrando todos los temas, violencia, delitos, feminicidio, trata, todos se van involucrando de alguna manera con este proceso histórico que hemos venido llevando a cabo y que nos falta, porque la realidad es que todavía nos falta muchísimo por ver, o sea, por visualizar el papel de la propia mujer. Es bueno, claro, y ha tenido muchísimas ventajas, pero también ha tenido muchos retrocesos en muchas cuestiones. Y eso se ha visto muy impactado en la cuestión de los hijos, en la cuestión del riesgo latente. Vaya, y son cosas que nosotros hemos podido visualizar y no estoy por demás segura que vamos a seguir viviendo. Entonces, es muy delicada la cuestión de la problemática, pero todas ellas nos ayudan precisamente a poder justificar nuestras investigaciones, porque a pesar, no son temas que ya quedaron atrás, ¿me explico? Sino que son temas que siguen avanzando, porque la delincuencia no se va a acabar. Persona mentirosa que les diga, ay, sí, para que se acabe la delincuencia. No, 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 o sea, sobre todo los políticos, eso es mentira. La delincuencia no se va a acabar, eso cabe mencionarlo. Lo que se busca hacer, pues es que se contenga y se disminuya y que no aumente, pero acabarse, digo, sería una cuestión utópica, tanto como mujeres como varones. Cualquiera de los dos estamos ya en ese mismo grado de responsabilidad. Entonces, ya ustedes lo van a ir visualizando con cada uno de sus temas. Ahora, en esta parte nos dice que hay criterios que ustedes deben de tomar en cuenta para que se pueda justificar su tema o su problema. Primero, la magnitud. Cuando nosotros hablamos de la magnitud del problema, claramente tenemos que utilizar ciertos datos estadísticos. Ustedes pueden buscar algún tipo de estadística donde puedan demostrar la gravedad del problema, ¿no? En este caso, pues digo, no sé, feminicidio. Bueno, la magnitud de mi problema para yo justificar el por qué voy a llevar de a cabo la investigación es porque precisamente en el año 2020 en Puebla se dio un incremento del 12% a comparación del año 2019, por mencionar algún ejemplo.
¿sale? Otra de las partes importantes que se deben de contener como criterio para hacer una justificación del tema, la trascendencia. La trascendencia básicamente tiene que ver con la importancia de la investigación. Esa ya ustedes la tienen más que clara, porque son asuntos graves, delicados, que nos incluyen a la mayoría, porque estamos en la cuestión social, por todo lo que ustedes quieran. En esa trascendencia también se tienen que checar las posibles soluciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues las posibles formas de resolver el problema. No porque con lo que ustedes hagan ya resolvieron la prostitución o no, pero vaya, sí las posibles soluciones. En el caso, por ejemplo, de violencia, ¿se pueden dar posibles soluciones? Pues claro, probablemente si yo no puedo atentar contra el tratamiento de un futuro o un victimario en potencia, probablemente sí puedo decir que la futura víctima no lo sea. ¿Qué quiere decir? Que cómo hacer para que las cosas o las personas no se pongan en riesgo, ¿no? Muchas veces lo hemos manejado. Si tú ves que tu novio, por ejemplo, porque para hablar de este tipo de violencia en matrimonios o familiar, quiere decir que hubo una violencia previa, ¿eh? Y eso tengan mucho cuidado. Gran parte de las víctimas dicen que no era cierto. Ay, no, es que cuando era mi novio me trataba bien bonito y ya ahora que somos esposos me golpea. Eso es falso, no es cierto. Por supuesto que tiene que haber una alerta desde antes, siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, si tú notas que, pero el problema es que la víctima no lo ve, ¿no? O sea, la víctima lo ve como cuidado, protección, romancea con la violencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a solucionar el problema de violencia en el noviazgo, vamos a poner el ejemplo. No, pero sí puedo dar una posible solución a que las mujeres, en este caso, o los varones, puedan detectar cuando están siendo víctimas potenciales de violencia. Pues claro, si te grita, si te dice groserías, si te menosprecia, si te prohíbe cómo vestirte, etcétera, todo eso pues forma parte de ¿qué? Pues de posibles soluciones o de posibles viabilidades que se pueden tomar para resolver el problema. Eso es un hecho. Bueno. Y también hablamos de una parte que es la factibilidad. En el caso de la factibilidad tiene que ver en la parte de cómo la investigación puede proponer estas soluciones. ¿Por qué se dice factibilidad? Porque las soluciones que se propongan tienen que ser de manera viable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar de acuerdo o tienen que estar de acorde a nuestra sociedad, a nuestro tiempo, a nuestros medios, porque pues no muchas veces tenemos los recursos, ¿me explico? Les pongo un ejemplo en lo mismo de violencia. Yo no les puedo decir, pues a las víctimas, mi solución sería pues que se fueran al psicólogo, o sea, que llevaran terapia. No, espérate, no, o sea, no todos van a tener esta situación del acceso a los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Esa no sería una propuesta factible, ¿no? Que sí puedo decir, bueno, pues dirigirse a grupos de apoyo, por ejemplo, ¿no? Grupos de apoyo del Estado, gratuitos, que te protegen tu identidad, es anónimo. Bueno, yo ya estoy poniendo la situación de soluciones, pero soluciones viables en la cual se pueda tener ese acceso, ¿sale? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿No? No, ya vamos más o menos agarrando como que... Ahí le van, ¿no? Bueno, entonces, ya para cerrar, antes de que sigamos avanzando, ya los objetivos ya los trabajaríamos en la siguiente sesión. Tenemos la parte de que para que puedan dar o justificar su tema, también pueden tomar en cuenta diferentes tipos de cuestiones. La conveniencia, la relevancia social, la implicación o las implicaciones prácticas y el valor teórico. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo justificar de acuerdo al impacto que tiene en la sociedad, de acuerdo a la situación de el valor teórico, ¿qué quiere decir? De toda la cantidad de información que voy a tener o de acuerdo a lo que me conviene. Cualquiera de esos pueden ser recursos que pueden utilizar dentro de su justificación del tema. Bueno, con eso nosotros terminaríamos la sesión del día de hoy. Entonces, ya nada más me tendrían que cargar, aparte de la actividad que tienen para esta semana, tendrían que cargar su justificación, ¿sale? O sea, ya elaborada, ya redactada, su planteamiento del problema y ya escribir como tal su tema completo ya con sus delimitaciones, ¿sale? Estas tres cosas son las que van a tener que redactar. Obviamente lo redactan en Word y lo cargan. Ahorita les aperturo el espacio en su plataforma para que lo tengan ahí,
¿Sale? Gracias, maestra. Perfecto. A ver, les voy a tomar, bueno, les voy a pasar lista y les voy a tomar su evidencia. Nada más déjenme busco la lista porque... A ver. 7, perfecto. 20. Evelyn. Saúl. Amelia. Presente. Maricruz. Xochitl. Diana. Presente. Ángela. Yael. Presente. Andrea. Presente. Miguel Ángel. Saraí. Presente. Y Juan. Juan me acaba de mandar mensaje que se le acabaron sus datos del teléfono y pues ya no pudo conectarse. Entonces, espérenme, les tomo la evidencia y ya para que se puedan retirar. Nada más denme un segundito. ¿Tienes? Ahí está, perfecto. Listo, ya quedó. Entonces, pues, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Ahorita les aperturo la plataforma y ya estaríamos, obviamente, cualquier duda que tengan o cualquier cosa, pues ya me la hacen llegar y ya lo platicamos. Si no, pues ya nada más cargan su actividad y la siguiente semana estamos ya avanzando y finalizando con su situación de investigación. ¿Sale? Muchas gracias, buen fin de semana. Cuídense mucho, que tengan Gracias, bonito fin de maestra. semana. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.